¿Sabías que unos cuantos documentos, a veces tan solo unas páginas escritas, tuvieron el poder de cambiar por completo el curso de la Segunda Guerra Mundial? Es increíble pensar que, en medio del mayor conflicto global que el mundo haya conocido, la pluma y el papel jugaron un papel tan decisivo como los tanques y los aviones de combate. En este video, te llevaré a un recorrido por los documentos más trascendentales, que no solo alteraron estrategias y alianzas, sino que también determinaron la vida y la muerte de miles de personas. Prepárate para descubrir secretos que podrían haberse quedado enterrados bajo los escombros de la historia hasta hoy. Te prometo que cada segundo de esta travesía te dejará más sorprendido que el anterior, así que quédate hasta el final para comprender cómo unas cuantas firmas en un papel desataron, redirigieron y finalmente terminaron una guerra que cambió el mundo para siempre. Segundo del Tratado de Versalles a las tensiones previas. Para entender la importancia de estos documentos, primero debemos retroceder unos años antes de que estallara oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles dejó a Alemania en una situación de humillación, hambre y crisis económica. Este escenario pronto se convertiría en el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de un líder que prometiera restaurar la grandeza perdida. Adolf Hitler supo capitalizar ese resentimiento y, una vez en el poder, comenzó a romper cláusulas del Tratado de Versalles de manera sistemática y a expandir su influencia por toda Europa. La Liga de las Naciones, predecesora de lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, se vio prácticamente impotente para controlar las ambiciones alemanas. Fue en este punto de quiebre donde una serie de pactos y documentos cruciales empezaron a forjar el camino hacia el conflicto armado global. Entenderlos nos ofrece un panorama único sobre cómo se cocinó poco a poco esta catástrofe bélica. Tercer, el Acuerdo de Múnich, la incómoda paz que retrasó la guerra. En 1938, con el objetivo de evitar una guerra inminente, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, y otros líderes europeos firmaron el Acuerdo de Múnich con Hitler. Este documento permitió a Alemania anexionar la región de los Sudetes en Checoslovaquia, bajo la promesa de que Hitler no buscaría más expansiones territoriales. El acuerdo, promocionado en su momento como un ejemplo de paz en nuestro tiempo, pronto se reveló como un craso error de cálculo. En realidad, Hitler vio el Acuerdo de Múnich como una muestra de debilidad de las potencias occidentales, y apenas un año después, Alemania invadió Polonia, desatando formalmente la Segunda Guerra Mundial. Así, un documento que pretendía mantener la paz se convirtió en la chispa que confirmó la inutilidad de la diplomacia tradicional frente al expansionismo nazi. Cuarto, el Pacto Ribbentrop-Molotov, alianza secreta entre enemigos. Probablemente uno de los documentos más sorprendentes y determinantes de la guerra fue el Pacto Ribbentrop-Molotov, también conocido como el Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética, firmado en agosto de 1939. Este acuerdo, que incluía protocolos secretos, establecía que ambas potencias se repartirían Europa del Este, particularmente Polonia. La Unión Soviética, bajo el mando de Stalin, creía ganar tiempo para fortalecer su ejército, mientras que Hitler veía la oportunidad de atacar Polonia sin temor a un frente oriental inmediato. El impacto de este pacto fue demoledor. Cuando Alemania se lanzó sobre Polonia, Stalin no intervino, al contrario, se quedó con su parte pactada del territorio polaco. Pocos documentos en la historia han generado tanto escepticismo e incredulidad en su momento, y sin embargo, fueron la base para el rápido avance nazi al inicio de la guerra. Pero esta cooperación entre estos dos titanes totalitarios no duraría para siempre. Quinta operación, Barbarroja, las órdenes que traicionaron un acuerdo. La traición llegó con el nombre en clave Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética en junio de 1941. Aunque la Operación Barbarroja fue un plan militar más que un documento diplomático, las órdenes firmadas por el alto mando alemán
equivalían a la ruptura formal del pacto Ribbentrop-Molotov. Fue la confirmación de que ninguna promesa se mantendría y de que Hitler veía a Stalin como el siguiente gran obstáculo para su dominio europeo. Si observamos las directrices y memorandos del Estado Mayor alemán, queda claro que la campaña estaba planeada con una frialdad metódica, previendo la exterminación o la esclavitud de millones de soviéticos. El conjunto de órdenes escritas para Barbarroja reflejaba no solo el expansionismo nazi, sino una ideología de conquista brutal. Esta invasión encendió un frente colosal que cambiaría para siempre el rumbo de la guerra, pues la Unión Soviética se convertiría en la espina que lentamente quebraría el poderío nazi. Sexta la Carta del Atlántico, una visión de esperanza en medio del caos. En agosto de 1941, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt se reunieron en secreto en la costa de Terranova. De ese encuentro surgió la Carta del Atlántico, un documento que definió los objetivos y la visión de los aliados para un mundo de posguerra. Aunque los Estados Unidos aún no habían entrado oficialmente en la contienda, eso sucedería más tarde. Tras el ataque a Pearl Harbor, la firma de la Carta del Atlántico dejaba en claro la postura estadounidense de apoyo a las naciones que resistían el yugo nazi. El texto abogaba por el derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno, la libertad de los mares y la necesidad de un sistema global de seguridad colectiva. Aunque en ese momento no se sabía si las aspiraciones de la Carta podrían hacerse realidad, este documento fue, sin duda, un faro de esperanza en medio de la guerra más oscura del siglo XX. 7. La Enigma, desencriptando la máquina que cambió el juego. Más allá de pactos y declaraciones, hubo un documento que no era exactamente un pacto, pero que resultó esencial para la victoria aliada: los mensajes descifrados de la máquina Enigma. Esta máquina de cifrado alemana se consideraba virtualmente indescifrable, pero un grupo de matemáticos y criptógrafos, especialmente en Bletchley Park, Reino Unido, logró penetrar sus códigos. Estas intercepciones, a menudo llamadas inteligencia ultra, revelaban movimientos de tropas, ubicaciones de submarinos y planes estratégicos cruciales. Cada día, los expertos traducían, compilaban y transmitían esa información a los altos mandos británicos y posteriormente estadounidenses. Aunque no era un documento al uso, la información registrada en esos descifrados constituyó una de las piezas más influyentes para inclinar la balanza a favor de los aliados. De hecho, muchos historiadores consideran que la labor en Bletchley Park acortó la guerra en al menos 2 años y salvó incontables vidas. Oitava, la declaración de guerra de Estados Unidos, o portal a un conflicto global. El 7 de diciembre de 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor cambió las reglas del juego. Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, presentó al día siguiente ante el Congreso la famosa declaración de guerra contra Japón, llamando al 7 de diciembre una fecha que vivirá en la infamia. Este discurso y posterior documento oficial significaron la entrada definitiva de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Aunque el país ya apoyaba a los aliados con suministros de guerra, a través del programa de préstamo y arriendo, no estaba aún en combate directo. Con esta declaración, la guerra adquirió una dimensión verdaderamente global. Poco después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos, y el conflicto se extendió de forma total. A veces se subestima el impacto de un discurso o de una firma presidencial, pero este acto cambió para siempre la dinámica bélica y geopolítica del mundo. Nueva Declaración de las Naciones Unidas, semilla de una nueva era. El 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, 26 países firmaron un documento denominado Declaración de las Naciones Unidas. Este compromiso sentó las bases de la cooperación internacional que más tarde daría lugar a la ONU tal y como la conocemos hoy. Firmar esta declaración implicaba que los países se comprometían a utilizar todos sus recursos militares y económicos para derrotar a las potencias del eje y a no hacer una paz por separado. Con este acuerdo,
la guerra se transformó en un enorme bloque de aliados unidos bajo principios compartidos: libertad, autodeterminación de los pueblos y, sobre todo, el deseo de construir un orden internacional basado en la cooperación y la paz. La importancia de este documento radica en que, desde sus raíces, se empezó a diseñar el sistema global que prevalecería después de la guerra. 10. Los acuerdos de Teherán, Yalta y Potsdam, redefiniendo el mapa mundial. Para comprender cómo se gestó el mundo tras la derrota de Alemania, basta con echar un vistazo a los documentos generados en las conferencias de Teherán, 1943, Yalta, febrero de 1945, y Potsdam, julio-agosto de 1945. En cada una de estas reuniones, las principales potencias aliadas, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, debatieron sobre las fronteras de la posguerra, la reconstrucción de Europa y el destino de Alemania. En Teherán, los líderes sentaron las bases para la apertura de un segundo frente en Europa Occidental, el famoso desembarco de Normandía, mientras que en Yalta se delinearon los principios de lo que sería la ONU y se discutió el futuro de Polonia. Finalmente, en Potsdam, ya con Harry S. Truman en lugar de Roosevelt y Clement Attlee sustituyendo a Churchill, se ratificó la partición de Alemania y se ultimaron los detalles sobre la desnazificación y la democratización de Europa. Sin estos acuerdos y protocolos firmados, la reorganización geopolítica del continente hubiera sido un caos aún mayor. Cada uno de estos documentos fue un paso definitivo para sellar la victoria aliada, pero también para abrir grietas que luego se convertirían en la Guerra Fría. 11. La rendición incondicional de Alemania, el papel que puso fin al régimen nazi. El 7 de mayo de 1945, se firmó en Reims, Francia, el acta de rendición incondicional de las Fuerzas Armadas alemanas, seguida por un segundo acto el 8 de mayo en Berlín, ante representantes soviéticos para evitar cualquier ambigüedad. Este documento marcó el final oficial del Tercer Reich y selló la victoria de los aliados en el teatro europeo. Las escenas que siguieron a la firma fueron de euforia y alivio en el viejo continente, pero también de asombro y horror al descubrir la magnitud de los crímenes de guerra nazis. Sin embargo, este no fue el final completo de la Segunda Guerra Mundial, pues Japón todavía se mantenía firme en el Pacífico. Pese a ello, la capitulación de Alemania fue un hito fundamental, un momento histórico que quedó plasmado en un puñado de páginas que, con la tinta aún fresca, se convirtieron en la mayor prueba de la caída del nazismo. 12. El Pacto de la Muerte, la realidad de la orden de combate hasta el final de Japón. Mientras Europa celebraba la caída de Hitler, la guerra en el Pacífico continuaba con una ferocidad inédita. El alto mando japonés había emitido múltiples órdenes escritas, conocidas genéricamente como la Orden de Combate hasta el Final, que exigían a las tropas luchar sin rendición. Estas directrices, basadas en el Código de Honor Bushido, convirtieron cada isla del Pacífico en una fortaleza. El fanatismo plasmado en esos documentos militares hacía prever que una invasión al territorio japonés sería extremadamente costosa en vidas, tanto para los aliados como para la propia población civil japonesa. De hecho, cada palabra sellada en estos papeles reflejaba la ideología de un régimen dispuesto a sacrificarlo todo antes que capitular. Fue en este contexto cuando se produjo una acción histórica que también se apoyaría en la firma de un documento devastador: el uso de armas nucleares. 13. El Proyecto Manhattan y los documentos que abrieron la era atómica. El desarrollo de la bomba atómica, conocido como el Proyecto Manhattan, fue uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Documentos clasificados, memorandos y órdenes selladas permitieron a miles de científicos trabajar de forma casi clandestina en lugares remotos de Estados Unidos, como Los Álamos, Nuevo México. Entre estos documentos destaca el Smith Report, publicado en 1945, que explicaba de manera oficial y divulgativa los fundamentos científicos del proyecto, sin revelar detalles estratégicos. La creación y uso de la bomba atómica no solo terminó con la guerra de manera abrupta, sino que dio inicio a una era marcada por el miedo a la destrucción nuclear.
Cada párrafo de esos informes y reportes ponía de manifiesto la impresionante capacidad humana para la innovación y a la vez para la devastación. Al final, el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki cambiaría para siempre la historia y la conciencia colectiva de la humanidad. 14. La proclama de Potsdam y la condición de rendición para Japón. A finales de julio de 1945, los líderes aliados reunidos en Potsdam, Truman, Churchill, luego reemplazado por Attlee, y Stalin, emitieron la proclama de Potsdam, un ultimátum que exigía la rendición incondicional de Japón. Este documento advertía que el país asiático enfrentaría una destrucción inmediata y completa si se negaba a capitular. Japón lo ignoró, lo que precipitaría el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima, 6 de agosto, y Nagasaki, 9 de agosto. Para muchos, el texto de la proclama de Potsdam es una lectura escalofriante, pues sintetiza la determinación de los aliados de llevar la guerra a un final total. Al mismo tiempo, muestra la poca disposición del alto mando japonés a aceptar condiciones consideradas deshonrosas. Paradójicamente, el rechazo inicial a ese documento selló el destino de 2 ciudades enteras y de incontables civiles. 15. La rendición de Japón, a bordo del USS Missouri, el último gran documento de la guerra. El 2 de septiembre de 1945, la rendición formal de Japón tuvo lugar a bordo del acorazado estadounidense USS Missouri. Fue ahí donde se firmó el Acta de Rendición de Japón, un documento breve, pero de trascendencia histórica monumental. Con el ministro de Relaciones Exteriores, Mamoru Shigemitsu, y el general Yoshihiro Umezu estampando sus firmas en nombre del emperador Hirohito, Japón ponía fin oficialmente a una contienda que había dejado millones de muertos en todo el mundo. El general Douglas MacArthur, en representación de las fuerzas aliadas, rubricó también el acta. Este instante, capturado por cámaras y periodistas de la época, fue el último capítulo formal de la Segunda Guerra Mundial. Un final que, sin esas firmas, habría sido impensable en una guerra tan extensa y devastadora. 16. El legado de estos documentos, transformación política y social. Cada uno de los documentos que hemos explorado no fue solo un trozo de papel con tinta, representaron la materialización de ideas, estrategias y, en muchos casos, sueños y temores colectivos. Después de la guerra, el mundo cambió de forma profunda. Surgió la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se creó la Organización de las Naciones Unidas con el fin de prevenir futuras guerras globales, y nacieron nuevas naciones tras la descolonización. Millones de personas, desde Berlín hasta Tokio, experimentaron una redefinición de sus sistemas políticos y la reconstrucción de sus ciudades y vidas. Sin estos acuerdos, rendiciones y pactos, la posguerra habría sido un caos. Es un recordatorio de cómo la diplomacia y también la traición, la inteligencia militar y la voluntad política se concentra a menudo en unas cuantas páginas que en el momento oportuno pueden girar la rueda de la historia hacia la paz o hacia una catástrofe mayor. 17. Lo que no se dijo en su momento. Documentos desclasificados y archivos secretos. Más allá de los documentos oficiales conocidos, con el paso de las décadas han salido a la luz numerosos archivos desclasificados que ofrecen otra perspectiva de la guerra. Planes de contingencia de los aliados para usar más bombas atómicas si Japón no se rendía, informes secretos de la Gestapo sobre la resistencia en Europa ocupada, o inclusive cartas privadas entre Stalin y Roosevelt en las que discutían sus mutuas desconfianzas. Estos materiales, en su mayoría guardados celosamente durante años en sótanos y bóvedas gubernamentales, dan nuevas luces sobre cómo se tomaron las decisiones más difíciles de la contienda y, por supuesto, generan más preguntas que respuestas. ¿Habría sido posible acortar el conflicto de otra forma? ¿Se ocultaron atrocidades con el fin de proteger a ciertos líderes? La verdad es que la historia siempre se está reescribiendo, y a medida que más documentos ven la luz, la Segunda Guerra Mundial se revela como un océano inagotable de historias y secretos. 18. Momentos de suspenso e intriga. Cuando una firma pudo cambiarlo todo. Ahora imagina por un segundo, ¿qué habría pasado si Hitler no hubiese firmado la Operación Barbarroja y mantenido la alianza con Stalin por más tiempo? O si el acuerdo de Múnich hubiese sido más firme
evitando la expansión nazi, o si Japón hubiera aceptado la proclama de Potsdam a tiempo. Cada uno de estos escenarios contrafácticos nos hace reflexionar sobre el inmenso poder que subyace en una simple rúbrica o en un sello oficial. La firma de ciertos documentos desencadenó invasiones, pactos y traiciones de proporciones épicas. En la Segunda Guerra Mundial, por más increíble que parezca, el tintero y el papel llegaron a ser tan decisivos como los fusiles y los tanques. Es en esos momentos de tensión y misterio donde, a lo largo de la historia, se definen los futuros de naciones enteras. 19. El valor de recordar, aprendiendo de lo escrito. Estos documentos no son mera reliquia de museo. Cada uno guarda una lección que trasciende las décadas. La Segunda Guerra Mundial sigue siendo uno de los episodios más estudiados en la historia universal, precisamente porque nos recuerda el precio de la intolerancia, el fracaso de la diplomacia mal ejercida y la importancia de la cooperación internacional. Leerlos y analizarlos, por muy técnicos y fríos que parezcan, nos confronta con la realidad de que siempre habrá intereses ocultos, ambiciones desmesuradas y, al mismo tiempo, la posibilidad de la concordia y la paz. Es crucial que, como sociedad global, no olvidemos lo que ahí se firmó. Detrás de cada palabra está el sudor, el temor y la esperanza de millones de personas que vivieron la guerra en carne propia. Mantener viva su memoria es evitar que la historia caiga en el olvido y que podamos repetir los mismos errores. 20. Conclusión y llamado a la acción. Hemos realizado un viaje a través de los pactos, las rendiciones, las declaraciones y los códigos descifrados que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez, después de escuchar sobre estos documentos, te das cuenta de lo frágil que puede ser la paz cuando se escriben o se omiten ciertas cláusulas. El futuro de millones de personas depende a menudo de conversaciones que ocurren detrás de puertas cerradas y de firmas que se estampan al final de un papel. Pero, como hemos visto, también existe la esperanza de que la diplomacia y la unidad internacional puedan triunfar sobre la guerra. Y ahora quiero invitarte a continuar tu aventura histórica. Suscríbete al canal para descubrir más episodios desconocidos y sorprendentes. Comenta aquí abajo, ¿cuál de estos documentos crees que tuvo mayor impacto en la resolución de la guerra? Comparte este video con quienes creas que puedan interesarse en estos momentos decisivos de la humanidad. Si deseas seguir alimentando tu curiosidad, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde profundizamos en los mayores misterios que aún rodean a la posguerra. No te lo querrás perder. Recuerda, la historia no solo se escribe con acciones, sino también con las palabras adecuadas en el instante preciso.